En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos con ustedes para compartir este programa especial donde vamos a estar hablando acerca de la ruta del apóstol Pablo por Grecia y Turquía. Y nuestro director, la persona que nos va a ayudar en este peregrinar, es nuestro hermano, el doctor Samuel Pagán. Por favor, Samuel, dale un saludo a toda la audiencia. Saludos cordiales a todas las comunidades hispanas en los Estados Unidos, a toda América Latina, a España y donde quiera que esté mi voz. Escuchen mi voz y se vea mi imagen. Hoy les hablo desde Atenas, desde el corazón del mundo griego y desde el corazón de muchas experiencias fundamentales en la vida del apóstol Pablo. Y un paréntesis nada más hago porque me acompañan dos de los colegas que han estado trabajando con nosotros aquí en el programa. Así que yo les voy a decir que nos den una palabra de saludo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Hola, ¿cómo están? Muy bueno. Muy bueno. Pónganse su nombre y qué hacen acá en Grecia. Mi nombre es Takis. Yo soy cubano griego, pero vivo acá en Grecia. ¿Ok? Tenemos gente hasta por acá, ¿oyeron? Sí. Mi nombre es Eleni, yo soy griega. Solo griega, nada más. Y miren qué bien habla el español. Hoy hemos tenido dos guías y dos colegas extraordinarios que nos han desafiado. Así que hoy, hace un ratito que estuve en Corinto y hoy hablé en Corinto y hablé en la colina de Marte. Y hoy vamos a hablar de todos esos temas que nos ocupan, que nos desafían y que nos contentan el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Sí. Doctor Edwin Rivera Manso, por favor, denle un saludo a la audiencia. Saludos, qué lindo ver esos colegas que en algún momento también nos han ido a recibir al aeropuerto, han estado con nosotros y a toda la gente linda que se está conectando. Por favor, le invitamos a que comparta con sus amigos y en sus grupos de WhatsApp o redes sociales este programa que va a estar extraordinario. Bendiciones y buenos días. Y tenemos al profesor Sam Pagán, por favor, dale un saludo a la audiencia. Saludos a todos, bienvenidos. Este tema de hoy es muy especial para mí. Fue uno de los primeros viajes a los que yo fui al comenzar a dirigir al departamento hispano en EO hace muchos años atrás. Ya vamos para 13 o 14 o 15, perdón. Ya estamos llegando. Los otros días. Este fue el primero y donde, como dicen por ahí, nos curamos de espanto allí. Pues vamos entonces a estar hablando acerca de la ruta del apóstol Pablo por Grecia y por Turquía, y vamos a comenzar hablando de la colina de Marte. Doctor Pagán, ¿qué nos puede decirnos usted sobre la colina de Marte? Mira, este es un lugar extraordinario. Al lado del Partenón, es un lugar que tiene virtudes singulares para la fe cristiana, no solamente teológicas, sino muy pastorales. El apóstol Pablo, hoy le explicaba a la comunidad acá, el trasfondo del apóstol Pablo, por un lado es judío, pero no judío común, sino judío de la diáspora. No es lo mismo hablar de un puertorriqueño en Puerto Rico, de un puertorriqueño en Nueva York, un mexicano en México y un mexicano en Los Ángeles. Cuando uno está en la diáspora, uno aprende a disfrutar y apreciar sus raíces. Entonces, pero cuando uno está en su propia tierra, las da por sentadas porque uno vive ese ambiente. Entonces, el apóstol Pablo, con ese trasfondo judío, pero al mismo tiempo viene de Tarsis, donde había una universidad de filosofía griega. Entonces, todo se da. Los dos caras de la moneda del apóstol Pablo se presentan en la colina de Marte, porque ahí mismo en la colina de Marte es cuando el apóstol, mirando el politeísmo griego y romano, mirando la multiplicidad de divinidades, se encuentra una que él dice que es un Dios no conocido. Entonces, aplica su teología al Dios no conocido y predica, y de acuerdo con el texto bíblico, personas respondieron positivamente a la revelación divina y a la enseñanza de Pablo. Una palabrita además son importantes y es la siguiente. Miren, el apóstol Pablo hizo lo que el día de hoy se llamaría contextualización.
se llama también encarnación. En el mundo griego, en el mundo filosófico, descubre un elemento en común que le abrió la puerta para predicar el evangelio. Ese Dios que ustedes adoran y no saben el nombre, yo sé quién es, y lo presentó, y ahí predicó el evangelio de Jesucristo, y de acuerdo al texto bíblico habló de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es decir, sin encarnación no hay predicación efectiva. Sin encarnación no hay transformaciones en la gente. Sin encarnación no hay descubrimiento de la gracia de Dios. Y este fue el tema que hoy expuse en la colina de Marte. Doctor Edwin Rivera Manso, usted tomó varias de estas fotos. ¿Nos puede decir qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva? Ahí donde estamos justamente en ese lugar donde describe el doctor que fue transmitido, ¿verdad? Históricamente el sermón que Pablo da en Hechos capítulo 17, que para mí, para todos los predicadores, posiblemente la muestra de esa homilética griega en su mejor expresión y de la expresión de la predicación del apóstol Pablo. Eso que estamos viendo ahí a mano derecha, que dice la colina de Marte, es un lugar, ¿verdad? Es una piedra que con una tarja. Y en esa tarja que están viendo, de color marrón, está inscrito el sermón que dio el apóstol Pablo y que se encuentra recogido en Hechos capítulo 17, que en la crónica de los Hechos ubica a Pablo estando en Atenas, como bien dice el doctor. Luego, a mano derecha, la parte superior, hay unas escaleras, porque creo que si uno mira el sermón y mira la expresión del texto que decía, y Pablo mirando a la ciudad, cómo enardecía su espíritu a causa de la idolatría. Y es que cuando uno sube esas escaleras, tiene la gran oportunidad de mirar de fondo, ahí me ven con mi esposa, al Partenón. Y quizás en los días de Pablo, no solamente estaría viendo el Acrópolis, ¿verdad? Donde se encuentra ese templo griego, el Partenón, el Erección. Posiblemente miraba la estatua de Atenea Nike, las diversas estatuas importantes que se daban dentro de Atenas con toda la experiencia de la civilización y el politeísmo pagano, ¿verdad? Que vino a ser conquistado posteriormente por la predicación de ese evangelio. Así que estamos en un lugar firmemente enraizado en la tradición bíblica y sobre todas las cosas con una profunda significación para nosotros como creyentes. Sí. Sam, ¿qué puedes añadir a esto que el doctor Pagán y el doctor Rivera Manso han dicho sobre la colina de Marte? No, es muy curioso ver lo cerca que está la colina de Marte al Partenón, que era el lugar en los tiempos de Pablo, era el lugar más sagrado en esa época, en esa área. Es ahí donde estaba la diosa, porque en el caso de Atenas, como dice el nombre, la diosa principal y protectora de la ciudad era Atenas, que era la diosa no de la guerra, que es de la guerra, no es de la guerra, es de cazar, de viralidad, y ellos tenían su templo allá para ella, y es muy interesante ver cómo Pablo escogió ese lugar tan cerca, porque literalmente de la colina de Marte tú subes las escaleras para el Partenón. De hecho, la foto anterior donde está la montaña, donde puedes ver en la colina, esa misma, yo la tomé directamente subiendo las escaleras para llegar al Partenón. So, es muy, muy interesante. Siempre me fue curioso lo cerca que estaba, porque se corría el riesgo de que no aceptaran el mensaje. Y de la misma forma que muchas veces Pablo fue sacado de la ciudad, no muy buena, le pudo haber pasado lo mismo. Sin embargo, el mensaje fue recibido y fue recibido de buena manera. Y para aquellas personas que tienen interés en la cuestión lingüística, Partenón lo que quiere decir es a la Virgen, porque Partenos en griego quiere decir virgen, y la idea era que Atenea era una diosa virgen. Entonces, es interesante que ese sea el lugar más importante de todos los templos en Atenas. Vamos a seguir nuestro viaje y ahora tenemos imágenes de Izmir. El doctor Pagán, ¿qué nos puede decir sobre Izmir? Mira, Esmirna, Izmir actual, Esmirna en la antigüedad, es un lugar importante no solamente desde la tradición de Pablo, sino desde la tradición de Juan el Vidente, porque es una de las iglesias
el Apocalipsis. Y cuando comenzamos a ver las ciudades y cuando comenzamos a notar esta contribución significativa del apóstol Pablo, es importante indicar lo siguiente. Miren, el apóstol Pablo llevó a efecto su ministerio en lo que tradicionalmente conocemos como 3 viajes misioneros y un viaje preso. Bueno, pues en mi libro sobre el apóstol Pablo, que tenemos el día de hoy aquí, yo estoy argumentando que independientemente si estaba preso o no estaba preso Pablo, ese fue otro viaje misionero del apóstol. Es decir, si hubo uno misionero de todos los viajes, ese fue el 4º viaje porque llegó hasta Roma y desde Roma el evangelio llegó a toda América Latina y las iglesias que nos están escuchando el día de hoy y los pastores que nos están viendo el día de hoy son pastores porque Pablo llegó a Roma. Ahora les digo lo siguiente. Hay viajes misioneros que damos a propósito y hay viajes misioneros que no sabemos por dónde nos lleva. Y uno tiene que ser lo suficientemente sensible para poder descubrir por dónde nos lleva el Señor. Y de las iglesias de Esmirna fue una de las que visitó y desarrolló el apóstol Pablo. Sí. En el chat a este programa acabamos de colocar un enlace para que usted pueda ver el libro del doctor Pagan sobre el apóstol Pablo en amazon.com. Y les recordamos que usted, aparte de los saludos, puede incluir otras preguntas que tenga sobre estos asuntos. Tenemos aquí a Pérgamo y le vamos a pedir al doctor Rivera Manso que nos hable de Pérgamo. Como el doctor, buen estudiante, el doctor Pagan dijo, tengamos la Biblia en la mano. Y mira, tengo por aquí la Biblia para la predicación, ¿verdad? Editada por el doctor Pablo Jiménez. Esta es la Biblia que tengo en la mano. Y lo que estamos viendo son los sermones que encabezan el texto apocalíptico, ¿verdad? Cuando uno mira el libro de Apocalipsis en su bosquejo, podríamos mirar esa visión inicial del vidente de Patmos y luego el segundo y tercer capítulo, los 7 sermones que son dedicadas a las iglesias que se señalan bajo esa, ¿verdad?, visita o ministerio apostólico de Juan. Y esto que estamos viendo es posiblemente la iglesia de Pérgamo, que es la tercera que aparece, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 12. Y es interesante que esto que estamos mirando aquí, ¿verdad?, arriba, ¿verdad?, cuando uno va a Pérgamo hay que subir un teleférico porque está en una meseta muy alta. Cuando uno sube, una de las cosas que se encuentra que es preciosa es la restauración de lo que fue el templo de Adriano, ya que en estas comunidades obviamente se manifestó y Roma tuvo una visión preponderante, ¿verdad?, muy preponderante hasta posiblemente el V siglo del periodo bizantino y posteriormente. Y algo que me gusta mucho, no solamente la estética de esas columnas, ese frontón restaurado, uno de los comentarios que uno puede entender tal vez cuando lee en contexto la epístola, cosas como el apóstol Juan escribe en código por razones obvias de resistencia y supervivencia. Y una de las cosas que le dice a esta iglesia es que allí, en esa iglesia de Pérgamo, tú que habitas donde está yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y uno se pregunta cómo en un sitio tan malo donde puede estar el trono de Satanás. Y es que Pablo, ¿verdad? Juan escribe en código y dentro de este lugar había un altar importante a Zeus. Así que cuando Pablo escribe a estos creyentes que están resistiendo la tentación, pero les hace conocer que el Dios que nosotros conocemos sabe su historia, saben quiénes son, y aún en ese lugar donde había un trono amplio, ¿verdad?, dedicado a Zeus, donde se identifica entonces con el trono de Satanás, que hoy en día está en el museo en museos en Alemania, ¿verdad?, conservado este frontón y lo que era este altar. Estas iglesias nos presentan tiempos de esperanza. En la pasada iglesia de Esmirna está el texto áureo del libro, que es sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A todas estas iglesias hay siempre un mensaje, arrepentimiento, una observación y siempre una puerta de bendición y esperanza. Y esta de Pérgamo pues nos hace recordar que aún en los lugares donde hay más tinieblas también se manifiesta la luz del Señor. Sí. Doctor Pagan, ¿algo que añadir sobre Pérgamo? Sí, mira, están viendo unas columnas y hoy yo estuve hablando, cuando estábamos en otra de las iglesias, estuve hablando de que una peculiaridad
de los templos y de las columnas griegas, especialmente durante el Imperio griego y posteriormente en el Imperio romano, es que las columnas tienen una línea al lado de la otra. Entonces yo le estaba explicando a la gente que esa era una forma de reproducir los árboles, que tienen líneas en los árboles. Esas columnas tratan de representar la naturaleza, tratan de representar la creación de Dios. Entonces, esos templos tenían ese elemento singular que no lo he comentado en el libro, que no he comentado, pero en estos días lo aprendí y quise decirlo el día de hoy de forma tal que la gente vea que los templos antiguos trataban de reflejar la naturaleza de la creación de Dios. Los cristianos mantuvieron esas columnas y mantuvieron esa simbología, pero además añadieron otra simbología. En primer lugar, añadían un pez, luego hay un menorá que también en el libro de Apocalipsis se utiliza. Recuerden que el apóstol Pablo era judío, pero de la diáspora, y guardaba las tradiciones judías con mucha fortaleza, con mucha fuerza. Y luego hubo otros símbolos cristianos hasta llegar hasta la cruz. Pero uno nota en Sardis esa peculiaridad de primeras iglesias. Y añado lo siguiente, miren, a nosotros los predicadores y los maestros de Biblia nos gusta hablar acerca de la iglesia primitiva en singular. Una de las primeras cosas que le decimos a los creyentes es que quizá deberíamos hablar de las iglesias primitivas, porque cada una de las iglesias tenía su peculiaridad, cada una de las iglesias tenía su distinción, cada una de las iglesias tenía su detalle específico que debía ser destacado. Entonces, por esa razón, al hablar el día de hoy nosotros de esa comunidad de fe cristiana al principio, luego de la resurrección, al principio del desarrollo del cristianismo, estamos hablando ahora de las iglesias cristianas primitivas, porque cada uno tenía su identidad y la afirmaba con mucho gusto y con mucho gozo. Dado que se ha hablado de la predicación, quiero indicarles que ahora en el chat estamos colocando un enlace a una página donde usted puede encontrar bosquejos y manuscritos completos, listos para predicar, libres de costo, y hay varios sobre las epístolas paulinas, completamente libre de costo. Tiene el bosquejo completo o el manuscrito completo, a veces tiene la grabación, a veces lo tiene en PDF también, y eso está ahí para que usted lo pueda utilizar. Como decía uno de mis mentores, Roberto Amparo Rivera, únjalo y predíquelo. Sammy, Sam Pagán, ¿qué nos puedes decir sobre Sardis antes de pasar a la próxima diapositiva? Sí, mira, ustedes han hablado, yo les dejo que ustedes hablen de la perspectiva bíblica, pero quiero hablar muy bien. Fíjense bien el área. Es área que está siendo excavada. Siempre que se visita estos lugares, ustedes van a ver todos estos lugares donde podemos caminar y pasar, pero van a ver lugares que están todos separados. Eso significa que todos estos lugares están siendo excavados a medida que va gente a visitar allá. Hay veces que hay tanta gente que visita, por dar un ejemplo, el Partenón está sumamente lleno. Y desde la perspectiva de como adorador, hay veces que no podemos tener, que lo que nos dan permiso, particularmente en el Partenón, son para cultos pequeños. Por la razón que les dije, todavía hay excavaciones, todavía están arreglando las cosas para hacerlo, para que la gente pueda pasar sin ningún problema. Pero Pérgamo es un lugar muy interesante porque aunque está excavado y siguen las excavaciones, es tan abierto que hay muchos lugares donde nosotros nos podemos sentar y reunir, adorar, orar, meditar, leer las escrituras. Y por eso a mí siempre me ha gustado Pérgamo, por esa facilidad de poder lograr. Y vamos a ver unas fotos de diferentes lugares donde podemos hacer eso. Y siempre que lleguemos a ese lugar, yo les voy a explicar muy bien la perspectiva de adoración y ese tipo de dinámica. Sam, hablando de adoración, tenemos un vídeo donde tú estás tocando piano y cantando una canción que se llama En la Tormenta. ¿Algo que puedas decir para presentar ese video? Sí, pues miren,
nosotros tenemos dos maneras de hacer los viajes de Pablo. Tenemos la porción terrestre, en otras palabras, en la que está mi papá en estos momentos, en la que hizo Edwin ¿hace cuánto, Edwin? Un mes. Un mes atrás. Hace un mes exactamente. Ahorita. Un mes atrás. Esa es la porción terrestre, pero tenemos una forma también igual de buena, pero es más cómoda, es más, pues se disfruta diferentes aspectos, que una de ellas es a través del crucero. Tenemos el crucero mediterráneo que viaja a las islas griegas y pasa por Turquía también. El mismo tipo de viaje, se visitan muchos de los mismos lugares, pero en vez de ir por tierra, por bus, estar cambiando de hotel a hotel y estar logrando a todos estos lugares, vamos en crucero. Como parte del crucero, tenemos un culto de adoración y un concierto dado por el adorador, ya sea algún adorador que hemos invitado a Ingrid Rosario, Ricardo Rodríguez ha estado con nosotros, en el de ahora estaba Lourdes Toledo. Estaba Lourdes Roberto Orellana. El año pasado tuvimos a Claudina Brin, y en en particular es uno de los tempranos, ya hace unos cuantos añitos, el adorador era yo. Y ahí es que se da esto. Usted lo que va a ver es cómo se da el concierto dentro del barco. Así que vamos a escuchar En la tormenta. Puedo confiar que tú andas en mi barca, dices a las olas y a la mar. Basta ya, en mis brazos puedes descansar. No hago el porqué de mi dolor, mas en todo este vacío encuentro amor. Y con mi fe yo he de vencer, pues tu bondad hoy llena mi ser. Ayúdame a entender que no hay por qué temer, aunque mi corazón parezca ya no palpitar, y la tempestad que asoma hoy mi vida me hace sentir naufragar, y aunque lágrimas fluyan como ríos sin paz, puedo confiar que tú andas en mi barca, calmas la tormenta. Y aunque mi ser no pueda expresar el dolor que hoy me quebranta, sé que tú, mi Dios, eres la luz que me levanta. Y aunque el corazón parezca ya no palpitar, y la tempestad que asoma hoy mi vida me hace sentir naufragar, y aunque lágrimas fluyan como ríos sin paz, puedo confiar que tú andas en mi barca y dices a las olas y a la mar, basta ya, en mis brazos puedes descansar. Qué bueno. Basta ya, basta ya. Sí, Señor. Basta ya. Muy bien. Un dato curioso, si se dieron cuenta, yo lo quería decir antes, lo voy a decir después. Hay una botellita de agua al frente mío cuando yo estoy tocando. Y en esos momentos que estábamos en el concierto, el barco estaba pasando por, no queremos decir un huracán, porque no era un huracán, pero el mar estaba bien picado.
y tenemos evidencia de lo picado que estaba, porque el agua, si ven el agua se estaba moviendo en el stand, pero ahí se ve en el agua, pero cuando estábamos en vivo allí, el barco tú lo movías, tú lo sentías de lado a lado, pero nos ayudó a darnos cuenta de que aún en la tormenta el Señor está con nosotros, siempre guiándonos y dándonos bendiciones aún dentro de la tormenta. Seguimos colocando bosquejos de sermones para que usted pueda predicar. Tenemos uno sobre los dones olvidados y tenemos otro sobre la locura de la cruz que estamos colocando. Así que vamos a continuar nuestro viaje virtual y ahora nos toca, esta es otra foto de Sardis, donde está el doctor Pagán con su esposa, un grupo de peregrinos. Nos indica que este año han ido 300 personas en la ruta de San Pablo. Más de 300. Y ahora tenemos el área de Filadelfia. Samuel, ¿qué nos puedes decir sobre Filadelfia? Sam mencionó el asunto de la arqueología. Permítame hacer un comentario para que vean que lo que nosotros estamos viendo de estas iglesias son los restos arqueológicos. Ahora, la labor de los académicos es primero recuperar las iglesias, los monumentos, no solamente cristianos, sino precristianos y postcristianos, y se toman y luego se interpretan. Y esto es importante en el apóstol Pablo porque relacionado con el apóstol y con las iglesias, es muy importante leer ese componente arqueológico, porque ese componente arqueológico nos permite comprender un poco mejor detalles de las cartas paulinas que de primera intención no podemos entender. Y le voy a dar un ejemplo que hoy pude ver. Yo sabía que se había descubierto hace algunos días, pero que pude ver en vivo, llegando al lugar del centro donde estaba el templo cristiano en Corinto. Uno de los detalles que descubrimos es que se encontró una piedra con un texto bíblico interesante, pero no es cualquier texto bíblico. Es 2 de Corintios 4:17, donde el apóstol habla. Parece que la iglesia estaba pasando por una dificultad seria, por un desafío existencial, y el apóstol le dice: porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria, porque no funcionamos mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Es decir, ese texto bíblico que todos los que están viendo el programa en este momento los predicadores deben haber utilizado en predicación, en estudio bíblico. Sam lo ha utilizado en sus cánticos, Pablo lo ha utilizado en sus lecciones. O sea, yo no sé cuántas veces hemos tenido él. Parece que no era solamente importante para nosotros, sino que era importante para la comunidad de los Corintios, porque lo grabaron y podemos verlo el día de hoy. Fue una experiencia muy buena en Corinto el día de hoy. La arqueología al servicio de la fe. Sam, tú nos mandaste esta foto sobre aguas termales. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ese lugar? Pues mira, eso se encuentra en Pamukkale. Pamukkale es un lugar muy interesante. Como pueden ver, están las aguas termales. Si ven todo eso blanco que parece nieve, eso no es nieve. Es sal-cal, que cuando va bajando el agua, pues se queda eso, se seca y se convierte en blanco. Cuando sube el agua, pues se cubre, y mientras va subiendo y bajando, porque a medida que llueve, pues va subiendo y va bajando. Pero es un lugar hermoso. Y tuvimos la suerte, porque se le puede decir así, que llegamos por la tardecita y no había mucha gente y pude tomar fotos así. Pero usualmente todo eso que ustedes ven ahí está lleno de personas. Las personas a veces, dependiendo, también estábamos en noviembre y estaba frío, la gente no se metía, pero se meten allí dentro para bañarse en las aguas saladas, en las aguas termales. Y es un lugar muy interesante, ¿no? Y lo más interesante de Pamukkale es
con lo mucho que le ha gustado a la gente correr en globo en Capadocia, el pueblo de Turquía se dio cuenta del mérito que eso tenía de poder ver el lugar desde una perspectiva más alta y añadieron globos en Pamukkale, que ahora mismo si usted quiere ir y coger en globo en Turquía, no tiene solamente la opción de Capadocia, tiene también a Pamukkale, donde puede ir allá y mirar y observar. Y Pamukkale para Turquía es el lugar de hoteles, paradores, donde la gente va a descansar y usted se mete en el hotel y todos los hoteles tienen ese tema de descanso, de masajes, de agua salada, y es el lugar donde se va a vacacionar y donde la gente va a liberar su estrés de los trabajos diariamente. Y es un lugar, y porque estamos mencionando y hablando de las escrituras y estos viajes, cómo nos llevan y nos encierran en las escrituras, porque caminamos en los lugares que caminaron todos estos personajes. Pero también tenemos nuestro momentito de descanso, donde podemos ver, descansar, disfrutar de lugares así, donde se va a descansar y a tomar ese break, como decimos en inglés, de toda esa información que estamos recibiendo. Aquí tenemos al doctor Edwin Rivera Manso en Tiatira, con parte de su grupo. Doctor, ¿nos puede hablar un poco acerca de esa experiencia? Es interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos compartiendo, esto que estamos viendo son fotos recientes del mes de octubre, donde hay un grupo de peregrinos haciendo las 7 iglesias del Apocalipsis y estamos en Tiatira. Algo que comparte la iglesia de Filadelfia y Tiatira es que posiblemente queda, ¿verdad?, muy poco conservado de ellos y están dentro de barrios, ¿verdad?, algunos rurales y urbanos de Turquía, ¿no?, que han ido dependiendo estos lugares, y esto es lo que queda de ellos. De la pasada foto de Filadelfia, que es uno de los mensajes favoritos, ¿verdad? He puesto una puerta abierta delante de ti, la que nadie puede cerrar, ¿verdad? En cuanto has sido fuerte, no has negado la fe, has guardado mi palabra. Y dice, al que venciera lo voy a hacer una columna del templo de mi Dios. Y ese templo bizantino, que era esa columna ahí, que yo como predicador tomaría esa foto y la utilizaría para decir, somos columnas del templo del Señor y Dios nos guardará de la hora de la prueba. Y en Tiatira es interesante, ¿verdad? Pero se presenta estos elementos que Juan destaca, como tú que tienes a esa mujer delante de ti como Jezabel, ¿verdad? Y ya sabemos que no son la Jezabel del texto antiguo, sino son elementos que le sirven a Juan para destacar muchas veces los creyentes, como también en Sardis habla, esa sinagoga de Satanás, los que dicen pero no son, los que entregaban a otros creyentes, los que promovían la falsedad o los falsos dioses o la falsa adoración. Y cuando uno tiene la oportunidad de llegar a estos lugares, es como, Pablo, como si los sermones empezaran a cobrar vida, ¿verdad? Cuando la gente lee el contexto y ve posiblemente estos lugares que no son necesariamente la iglesia a la que Juan le predicó, ni necesariamente una comunidad que esté totalmente conectada al texto, pero sí se da uno cuenta que estas estructuras están enraizadas en torno a aquella comunidad incipiente de alguna manera. Y Sam hablaba de Pamukkale, pero Pamukkale lo encontramos en la Biblia. Lo que pasa es que el nombre es Hierápolis y está entonces conectado, ¿verdad? Porque está muy cerca Hierápolis de Colosa y la Odisea, hasta el punto que uno puede ponerse en esta ciudad y mirar desde una colina y ver dónde está los castillos de algodón y mirar posiblemente esa doxología o esa parte final de la epístola de Colosenses, donde Pablo dice, aquí está mi hermano Epafra, que ama a la Odisea, que ama a la gente de Hierápolis, le estoy enviando esta carta para que se lea entre ustedes. Así que cuando uno también ve estos lugares, te dan la oportunidad de ver la cercanía de estas comunidades y que no era solamente una iglesia, era posiblemente una del avance inicial de estas iglesias, ¿verdad? Cuando uno mira esta iglesia del Apocalipsis, posiblemente tenemos que pensar que Asia Menor fue el primer grupo de misión, el primer lugar tras la persecución de la iglesia de Jerusalén, donde se expande toda la diáspora judía, ¿verdad? Ese contacto de la Septuaginta, del mundo antiguo, del mundo judío, le sirve al mundo cristiano para poder empezar a predicar la palabra. Y cuando uno ve la pujanza de la multiplicación de las iglesias que están en Asia Menor,
se da cuenta que entonces este fue uno de los primeros lugares donde el evangelio pudo llegar. Y hoy, ¿verdad?, reflexionamos en torno en ese contexto versus el mundo musulmán, ¿verdad? Pero es interesante poder hacer estas conexiones que estamos haciendo con esta foto para que tú viajes en tu mente y puedas ver la riqueza de estos viajes para tu conocimiento bíblico y predicación eclesiástica. Óyeme, Edwin, en ese espíritu tuyo y el de Sam, esas aguas termales surgen, llegan y salen por la cima de un monte. Entonces, van bajando poco a poco. Y cuando salen arriba, el agua sale bien caliente y sirve como medicina y para cosméticos. Cuando llega abajo, el agua sale fría, que sirve para tomar. Pero cuando está en el medio, el agua está tibia y sirve como un vomitivo. Y ahí es que entonces uno descubra de dónde viene el mensaje de Juan, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Y fíjense cómo el descubrimiento de estos detalles que comenta Sam, que comenta Edwin, tiene implicaciones contemporáneas para la homilética, para la educación cristiana de la iglesia. Doctor Pagán, desde Chile, Carla Lisset nos pregunta acerca de las iglesias nombradas en el Apocalipsis, si solamente quedan en ruinas en Turquía. Sí, ¿qué le puede decir? Están en Turquía y nosotros tenemos programas. Sam ha preparado programas del apóstol Pablo en Turquía, apóstol Pablo y Juan en Turquía, y hemos preparado programas del apóstol Pablo en Grecia. Y hemos preparado, este año hemos inaugurado un nuevo programa que es el apóstol Pablo en Grecia, en Turquía, con la posibilidad inclusive de ir a Roma. Pero las iglesias del Apocalipsis están en la actual Turquía. Sí. Entonces, para ir terminando, nos queda la diapositiva sobre la Odisea, la iglesia de la Odisea. Y Sam, contigo empezamos. Algo que nos quieras decir sobre la Odisea. La Odisea a mí me encanta. Y me encanta por esa foto que están viendo ahí. Porque, como les había dicho, hay todos los lugares en las diferentes ruinas están en diferentes etapas de excavación. Hay algunas que están más avanzadas y se han descubierto más cosas. Ya está todo mucho más organizado, tienen las cuerditas para que no puedas pasar. Y hay lugares que están menos excavados. Este es uno de los lugares que no está tan excavado y podemos ver, ya ustedes ven la foto del teatro en la Odisea. Y lo interesante de este lugar, que al contrario de la Acrópolis, y donde está el teatro de la Acrópolis y todo eso, donde no se puede parar y tú lo puedes ver de lejos y no podemos tener un culto de adoración. Aquí en la Odisea nos dejan todo el tiempo que nosotros querramos quedarnos ahí, cantar todas las canciones que querramos cantar ahí. Y la acústica es magnífica, Sam. Y es es un anfiteatro. Sí. Es una acústica increíble. Y la verdad es que es uno de mis lugares favoritos cuando viajamos a Turquía, porque puedes ver exactamente el proceso y puedes ver el proceso de excavación. Si tú vas caminando de camino a un lugar, de momento le das un cantazo a una piedra y miras para el piso y no es una piedra, es una piedra que era parte de una de las colinas que está ahí por el nivel de excavación que está, porque están literalmente empezando las excavaciones en los diferentes lugares. Y en términos de adoración, este es uno de mis lugares favoritos porque nos podemos tomar pausa, meditar, hablar de todos los lugares que hemos visitado, porque usualmente la Odisea está más o menos en el medio del viaje en términos de días. Y meditar no solamente en lo que ya hemos visto y todas las cosas que hemos visto y experimentado, sino en las que vamos a estar viendo más adelante, como Éfeso, que es otro de mis lugares favoritos. Hablando de Éfeso, vamos a ver este corto video sobre ese lugar. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo el doctor Samuel Pagán en la comunidad de Éfeso, en la iglesia apocalíptica, que el vidente le dio un mensaje extraordinario. En esta ciudad andamos con los grupos enseñando la importancia de la escritura y el mensaje de la escritura para la sociedad contemporánea.
esta comunidad nos habla de la importancia de nunca perder el sentido de dirección en la vida. Nunca podemos perder el primer amor. Les ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Hemos tenido un tiempo de educación intensa, pero ese tiempo está llegando a su fin. Así que, doctor Pagán, ¿algún anuncio que quiera compartir de alguna de las oportunidades que se acercan en el 2024 para participar y poder visitar la ruta de Pablo? En efecto, mira, porque en el Oriente Medio todavía está la crisis en Israel y en Gaza, que esperamos ya empiece a bajar la temperatura, como han visto las noticias, y esperamos que a mitad de diciembre, ya esto se supere. Vamos a tener después la última etapa del año, programa en la Tierra Santa, descubrimiento de la Tierra Santa y Jordania, Israel y Turquía, Israel y Egipto, diversos programas en Tierra Santa. Pero este año vamos a destacar la importancia de ver y visitar los lugares paulinos, tanto en Grecia como en Turquía, como en Roma. Y eso nos va a dar la oportunidad de poder profundizar la fe. Y añado un elemento educativo. No es lo mismo mirar un video de Éfeso. No es lo mismo mirar el agua termal que ha presentado Sam y el video que ha presentado Edwin y los comentarios de Pablo, que pararse en el lugar. Mirar las ruinas, mirar las piedras que quedan, escuchar la voz del apóstol Pablo a través de la historia que habla de gracia, de verdad y de poder. Realmente para mí fue una experiencia extraordinaria e invitamos a los creyentes que quieran que se comuniquen con nosotros. drsamuelpagan@aol.com drsamuelpagan@aol.com, que vamos a orientarlos sobre los programas. Ciertamente Edwin también y Sam también pueden decirle sus emails, pero nuestro deseo es contribuir positivamente a la formación, transformación y renovación de líderes, pastores e iglesias. En el nombre del Señor Jesucristo. Pues yo estoy colocando mi correo electrónico. El correo del ministerio que se llama Prediquemos es bien sencillo. Correo Prediquemos. @gmail.com. Nos puede escribir y nosotros le podemos enviar información acerca de todas estas actividades educativas. Nos quedan 2 minutos para terminar. Primero Samuel, después Edwin, después Sam, para terminar. Samuel, una palabra final. Lo que quiero es invitar a los creyentes de habla hispana que se incorporen en estos programas, porque sabemos que se van a quedar bendecidos en el nombre del Señor. Muy bien. Edwin, por favor, una palabra final. La Biblia no vuelve la vemos a volver a ver igual una vez hemos transitado por las rutas de las tierras que dieron a luz los documentos bíblicos. Toda la experiencia neotestamentaria y antiguo testamentaria cobra una nueva luz cuando hemos estado ubicados en los lugares, leído el texto en su contexto, discutido con otros peregrinos, visto y añadido a la sabiduría de aquellos guías estudiosos y personas que se unen a esta experiencia para afianzar estas cosas que son valores que tenemos desde la fe, pero no hay duda alguna que verlas desde la razón, desde la convicción, desde esta discusión amplia, cómo se fijan en la mente nuestra, de nuestros hijos, de nuestras familias y de aquellas iglesias que también van con nosotros. Le invitamos a que nos acompañen y que se deje bendecir por el Señor a través de estas experiencias. Y Sam, tienes el turno de la cuchara honda, la última palabra. ¿Qué nos puedes decir? Seguro. Les acabo de dejar la información acerca de todo lo que hemos estado hablando en términos de viaje. Se las acabo de poner en el Facebook. Así que ahí tienen el email donde pueden escribir para más información. Pero lo más importante que les quiero decir es que nosotros, yo personalmente, yo no hago esto ni por dinero ni por ir a que la gente viaje. Lo hacemos
porque la misma experiencia, y esto está en vivo desde el primer viaje que EO dio en el 1973, que todas las personas tengan la misma experiencia que yo he tenido, que papi ha tenido, que Edwin ha tenido, y que el fundador de nuestra compañía, el doctor James Ridgway, padre, tuvo hace más años atrás que de los que quiero decir, porque más o menos cuando yo nací. Así que esto para mí es un ministerio sumamente importante, porque las vidas no cambian, no quedan igual, y quiero que las personas tengan esta misma experiencia. Le doy las gracias por haber sintonizado este programa. Le indicamos que usted puede ver otros programas, puede ver los otros programas que hemos tenido, de manera que usted pueda participar en los mismos. Si necesita más información, nos puede escribir. Lo único que nos resta es desear que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.